todos nuestros amables oyentes nuestra cordial bienvenida y a nuestros invitados un saludo de respeto y de amistad. Yo creo que estamos asistiendo al esclarecimiento, a la parte, al episodio más significativo en cuanto al esclarecimiento de los casos Balda y Gabela. Hay una simultaneidad que me gustaría sea comentado por dos importantes intelectuales de nuestro país en materia de política exterior y pensadores en el ámbito de la justicia penal, como es el doctor Salim Saidán y el señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba, que tantos años ha prestado su contribución inteligente y creativa al Ministerio de Relaciones Exteriores, léase la Cancillería ecuatoriana. A los dos mi cordial bienvenida. Viene también por el tema Balda el abogado Raúl Chicaiza. Él estará después de una cita que está protagonizando este mismo momento con la compañera de Teleamazonas. ¿A quién voy a preguntarle desde el lado jurídico, desde el lado de los abogados que entienden de estas materias? Realmente si él tiene más información de su cliente que pueda esclarecer aún más el episodio de algo que a mí me preocupa tremendamente, que esté el país empeñado en el esclarecimiento de un episodio pasional. Ahí me quedo. Pero esto tiene que esclarecerse, desde luego que sí. Buenos días, señoras y señores. El señor presidente en España, el señor expresidente, la mala costumbre, el expresidente Correa en España ha hecho una referencia como que hay una persecución de orden político y que él es, este momento, una víctima. ¿Tiene usted esa grabación de lo que ha manifestado el señor presidente en la península ibérica del continente europeo? Tenga la bondad de proponer a la ciudadanía a partir de este escenario. Ambos empezaron su testimonio señalando entre lágrimas que fueron utilizados y que simplemente recibieron órdenes de Pablo Romero y del expresidente de la República, Rafael Correa, para la ejecución del frustrado secuestro en el 2012. Me han vinculado el día de ayer con pruebas como, por ejemplo, porque uno de los policías involucrados mandó una carta informando eso a la presidencia, como si me ponga a leer todas las cartas, porque un ministro había hecho una reunión, el presidente dijo que como sea, y ese ministro no está vinculado, porque se han pagado viáticos de la presidencia a mis asesores de seguridad para que vayan a Colombia. Lo que no dicen es que fueron a Colombia para preparar la deportación. Es la deportación perfectamente legal, que logramos en octubre de 2012. Obligación del Estado con el intento de secuestro. Están inversando cosas, descontextualizando, como esta versión que les digo, que fue el asesor presidencial Romy Vallejo, que fue a Colombia para hablar con la policía colombiana. Si vamos a llamar hasta declarar al comandante de la policía, para decir, este señor es fugitivo y preparar la deportación. Dicen, y lo mandó para averiguar dónde estaba Balda, ya para condenar en los titulares. No hay ningún motivo para vincularme, no hay ningún motivo para ponerme medidas cautelares, pero la jueza no solo te pone medidas cautelares, pone medidas cautelares no pedidas por el fiscal. El fiscal pide que me presente periódicamente en una delegación diplomática en Bélgica, y la jueza dice que me tengo que estar cada 15 días en Ecuador. O sea, creo que es la única persona del mundo que no se ha enterado que recibe en Bélgica. Pedir lo imposible para después tener la justificación para sacar prisión preventiva. Me quieren muerto, me quitaron la seguridad, me quieren preso o fuera del país. Entonces no pueden seguir el juicio sin mi presencia y tendré que estar en principio fuera del país hasta que prescriba
esta cantinflada, ¿no? No hay ninguna prueba y jamás la van a obtener, a no ser de que sea falso testimonio. Falso testimonio que pueden sacarle a cualquiera. De hecho, han presionado, ya lo denunció públicamente al secretario de Inteligencia, Pablo Romero. Le dijeron: aquí te arreglamos todos tus problemas. Él vino en el 2017 a España por un caso que tuvo Caminito, ¿no? Le sacaron orden de prisión, después se lo revocaron. Ahora lo involucraron en este caso y dijeron: ven, que resolvemos todos los problemas, pero si acusas a Correa. Todo lo que quieren es involucrarme a mí. En este caso, porque insisto, me quieren muerto, me quieren preso o me quieren fuera del país. Pobrecito el señor expresidente Correa. Lo queremos muerto, lo queremos detenido. Todos obramos en el mal de él. No, expresidente, aquí hay otras constancias más significativas que sus acertos, recogidos de la plataforma de YouTube el día de ayer, de una intervención entre política para él, académica, en el escenario de un alto instituto de estudios en España. Efectivamente, partamos, doctor Saidán, entonces, auxílienos, y lo mismo el otro invitado, porque el asilo político, dicen, no puede aplicar para delitos de derecho común. Entonces, ¿cómo es que busca acogerse a un asilo político y con qué intencionalidades? ¿Cuáles son los cálculos que ha ejercitado el expresidente Correa? Le pregunto primero a Marcelo Fernández por su gran categoría de conocimiento de política exterior y su experiencia al frente de episodios similares. ¿Hubo alguna vez un episodio más o menos parecido? ¿O este es totalmente distinto por las características de que se trata de un expresidente de la República? Marcelo Fernández de Córdoba, en Cadena Democracia. Sabin Saidán, doctor en Derecho Penal y académico de nuestro medio, muy significativo en esta convocatoria de la Cadena Democracia. Marcelo, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, el tema es realmente de actualidad, es un tema que tiene una importancia sumamente grande dentro del proceso que el Ecuador ha iniciado de una especie de lavado interno, de conocer qué es lo que pasó los 10 últimos años en todos los aspectos. Dentro de esto tenemos dos casos que usted ya lo menciona muy bien, el caso del general Gabela y el caso del ex legislador Balta, que es el que está en este momento mucho más adelante en el tratamiento jurídico. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días? Pues en estos días se le ha conectado al expresidente Correa dentro del caso Balta, sobre todo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se presenta? Es un caso netamente de un delito común. Un delito común. ¿El delito cómo se llama? El delito en este caso, pues se podría ser un intento de secuestro. Que es lo porque no llegó a culminar el secuestro, pero no gracias a una circunstancia propia de los secuestradores, sino de la intervención de la policía colombiana, que impidieron que culmine el secuestro. Entonces, al estar vinculado en un delito de secuestro y que además presenta todas las características de delito de Estado, ¿por qué? ¿Por qué se habla de delito de Estado? Porque hay una cadena de mando que va desde el presidente hasta los que fueron a ejecutar la orden de secuestro. Hay una cadena de mando, hay la utilización de fondos públicos, es decir, la intervención del Estado para cometer un delito. Está sumamente claro. Y eso es lo que hace que la jueza le llame al expresidente, pues que le vincula con el caso y le llame para que se presente en Quito a declarar, y obviamente dentro del proceso se verá qué es lo que ocurre. Ahora bien,
Parecería que el expresidente está actuando en este momento tratando de presentarse ante la comunidad internacional como un perseguido político, Esto yo creo que es parte de la defensa que le han sugerido para llevar el caso, en el momento dado, llevar el caso a una especie de similitud con el caso del señor Puigdemont. Menciono esto porque está en Bélgica. Ya. Está en Bélgica. Y entonces, si él pide un asilo, tendrá que pedirlo al gobierno belga. Tendrá que pedirle al gobierno belga y el gobierno belga tendrá que aplicar las normas y las leyes de ese país frente al asilo que se le solicita. Está claro. El señor fiscal, el fiscal general de la República, debería este momento, o hace rato, o ya lo haría, apelar a un reporte de las características de la petición de extradición. Exactamente. Bueno, todavía no, del expresidente. Todavía, de acuerdo con las normas de extradición, todavía no estaría en el momento de pedirlo. De parte del Estado, las características y exigencias del Estado europeo. Lamentablemente con Bélgica no tenemos, al menos yo no he encontrado, un tratado de extradición que establezca las normas claras. Entonces tenemos que y con el mercado común europeo, le digo por lo siguiente, porque familiares o el mismo Correa puede haber realizado importantísimas inversiones o haber fundado empresas en donde resulte ser asociado o algo por el estilo. Yo me aguardo aquello, claro que vendría en directa contradicción digamos, a su marca establecida como la administración de una década más honorable y honrada que se ha sucedido, y no va a poner ahí su nombre en ninguna acción corporativa, empresarial o de emprendimiento alguno. No sé si me doy a entender, doctor. Está claro, evidentemente Correa dice que no ha robado 20 centavos. Así es. No ha robado 20 centavos, pero está llevando un tren de vida que requiere muchísimo gasto. Eso está a la luz de todos. De todos. No creo que pueda vivir en el tren de vida que tiene este rato con el sueldo de presidente de la República, que me parece que es alrededor de $6,000, ¿no? Ciudadanos con más poder económico, muy conocidos aquí, no resisten unos 20 días en Europa. El costo de vida. Movilizarse. Este hombre anda como en la tola. Movilizarse en vehículos con chofer, vehículos muy sumamente caros con chofer, viajar de la forma como está viajando, pues esos son gastos que no son compatibles con un ingreso de $6,000. Tiene que haber otra cantidad, eso está claro. Pero bueno, yo no creo que iría por ahí. El tema que va a ir el expresidente Correa es en tratar de convencer al gobierno. Ahí hay que hacer una separación. Tiene que convencer a las autoridades judiciales, porque en Bélgica sí existe una división de poderes, de funciones, ¿no? Que él es un perseguido político y que no ha cometido ningún delito. El proceso interno en el Ecuador es el que tiene que probarle y llegar a la conclusión de que cometió un delito de Estado, que cometió un delito que es de los más graves porque usó de la autoridad, de la cadena de mando, y usó de fondos públicos para cometer un delito. Entonces, eso le corresponde a las autoridades ecuatorianas llegar a ese punto. Una vez que se llegue a ese punto, viene la posibilidad de que, bueno, hay que en primer lugar, hay que pedir a la Interpol que lo detengan. Ese es un paso, lo de la Interpol es un paso un poco más sencillo porque hay que presentar ante las autoridades policiales, es una cooperación entre policías que el Ecuador la tiene y la tiene con muchísimos países, estoy seguro que lo tiene con Bélgica, que también podría ir por ese lado, pero ese es un paso previo para llegar a la extradición. Ahora bien, no tenemos un convenio de extradición. Sí, exactamente. No. Yo lo que quería es que usted me permita, Marcelo, explicarle a la ciudadanía a través de una crónica de un colega distinguidísimo de la redacción del diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, seguramente de la redacción de Quito. Saludo, la crónica es muy pequeña, pero es
muy consistente. Dice que el proceso para Correa no es fácil, pero tampoco imposible. Dice el colega del diario El Expreso, la idea del expresidente Correa es pedir asilo político en Bélgica. Es lo que estábamos Así es. Si se llega a solicitar la prisión preventiva en su contra, plantea varios escenarios que pueden ser resueltos por la vía legal o política. Bélgica es uno de los países que más pedidos de asilo tiene en la Unión Europea. La mayoría son personas que huyen de las guerras, por ejemplo, en Siria, y otras regiones del mundo muy convulsionadas, dice la crónica. Recientemente, el líder separatista catalán, Carles Puigdemont, exactamente, se refugió en este país y comenzaron a circular los rumores de que pediría el asilo político para así evadir a la justicia española. A raíz de ese caso se encendió el debate sobre las condiciones para entregar ese estatus a una persona. Se encendió el debate sobre las condiciones que iba a exigir esta república. El comisario belga para los refugiados, un señor de apellido Van den Bulke, advirtió que debe haber señales serias de persecución, pero incluso en el caso de la persecución debe haber una imposibilidad de obtener protección en el país. Vale la pena que exhibamos los argumentos que icigualmente exhiba el abogado defensor del presidente Correa, el cuencano señor doctor Caupolicán Ochoa, a quien le hemos buscado creo que con toda la policía periodística con que cuenta la estación Radio Democracia, pero nada que ver. Sin embargo, háganos escuchar lo que él sostiene en términos de la persecución a que ha sido sometido su cliente, porque estamos con abogados, entonces aquí ellos tienen que hacer un cálculo, una valoración argumental de lo que dice el doctor Caupolicán. No sé si en este momento incluso el doctor Caupolicán quiera, por favor, ayudarnos con su testimonio y su pensamiento de carácter defensivo en lo jurídico. Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todas las personas pueden recibir asilo en territorio extranjero en caso de que la persecución no sea motivada por delitos de derecho común. Ahí está la cosa. Repetimos, señores abogados, ciudadanía, no se dejen engañar. Reconoce que todas las personas pueden recibir asilo en territorio extranjero en caso de que la persecución no sea motivada por delitos de derecho común. Pero esto consta en la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, esto es para todos los países y para todos los ciudadanos del planeta. El jurista, ahí se refieren a usted, Salim. El jurista Saidán dijo que el exmandatario tendría que justificar que su vinculación se trata de algo político, pero en este caso el delito de secuestro no tiene nada que ver con su actividad como política. ¿Por qué considera usted de esa manera y lo ha dicho el Expreso, doctor Saidán? Buen día, Gonzalo. Buen día, doctor. Fernández de Córdoba, un saludo también a los oyentes. Considero que el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es sumamente claro. Tiene dos numerales el artículo 14. El primero es el referido con la institución, justamente, con el derecho de asilo, que está reconocido en la declaración. ¿En qué términos? En caso de persecución, esa es la condición, se puede buscar asilo. No dice la Declaración Universal, para precisar en primera instancia,
derecho a recibir el asilo, sino derecho a buscar asilo. Primera precisión. Después, perdón, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo debe entender el público? Que la respuesta del Estado al que se le solicita el asilo no tiene la obligación de concederlo, sino que en ejercicio de su potestad soberana tiene que valorar si es que se trata en primera instancia de una persecución y después si se trata de un delito político o común, conexo con un político, o si se trata solamente de un delito común. ¿Cómo debe demostrar Correa que se trata de una persecución política? En este caso, me parece que Correa no ha leído completo el artículo 14. El artículo 14 en el numeral 2, ¿qué es lo que dice? Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. El secuestro, tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, el plagio, tipificado en el Código Penal anterior, es un delito común. Por lo tanto, el señor Correa no puede invocar el derecho de asilo contra una acción judicial de carácter investigativo que está emprendiendo la Fiscalía. Porque no nos olvidemos de algo, Gonzalo, que actualmente el presidente de la República el expresidente de la República ha sido vinculado a la etapa de instrucción fiscal, que es investigativa y que puede culminar ciertamente con una acusación que abra la etapa de juicio posteriormente. Pero por el momento se trata de una investigación. Entonces, sería demasiado prematuro que el expresidente de la República solicite al Estado de Bélgica el asilo, a pesar de que él está en legítimo ejercicio de su derecho a buscar asilo, pero siempre y cuando acredite primero persecución y que no se trata de un... Pero la justicia ecuatoriana puede adelantarse y solicitar la extradición con una simple decisión de la jueza de aquí. ¿No hay cómo? El problema es que claro, este tipo de trámites se tienen que activar si es que existe un tratado bilateral con el país al que se le requiere. Entonces, ciertamente habría que revisar si es que tenemos algún tratado suscrito con Bélgica. Me parece que no lo tenemos, de tal manera que eso dificultaría de algún modo esa gestión. Sin embargo, el expresidente de la República puede solicitar el asilo. Habría que indagar en qué calidad también se encuentra, ¿no? Si es que él es residente, justamente por tener una esposa belga. ¿Qué derechos, digamos, obtiene el instante en que el juez o las leyes y autoridades judiciales o de migración del país europeo, obviamente se da cuenta de que se trata de un ciudadano por la condición de expresidente, no, sino por la condición de la relación que tiene con una habitante de ese país, con una ciudadana belga? Y es que Correa tendría la nacionalidad belga, además de la ecuatoriana. Que no conocemos, puede que lo tenga. Ahí sí, digamos, se presentaría otro escenario, ¿no? Se aplicaría, por ejemplo, el protocolo número 24 de la Unión Europea, que es reconocido como el protocolo Aznar, porque fue propuesto por el expresidente de España, Aznar, José María Aznar. ¿Qué es lo que prevé el protocolo número 24? La regulación del asilo para nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Y ahí la situación cambia. De hecho, ahí la situación se le complicaría. ¿Por qué razón? Porque usted vio el caso del ex presidente de Cataluña, Puigdemont. ¿Qué es lo que pasó en ese caso? Él no se atrevió finalmente a presentar la solicitud, justamente porque le podían aplicar el protocolo número 24, y que a pesar de que Bélgica no se ciñe mucho este protocolo, de algún modo lo que establece ese protocolo, las directivas de la Unión Europea, es que no se puede reconocer una persecución y una falta de protección en un Estado de la Unión Europea, que cumplen con estándares mínimos de debido proceso, en donde no hay cabida para una persecución. Existe de algún modo un blindaje de los Estados de la Unión Europea para que sus nacionales no puedan ser beneficiarios del asilo. En este caso habría que indagar, insisto, en qué calidad se encuentra y en qué calidad solicitaría el asilo. Marcelo Fernández de Córdoba puede tener la respuesta. Dos cosas quiero aclarar un poquito, porque
Sí, en verdad, la dificultad al no existir un tratado de extradición es que el Ecuador, bilateral entre Bélgica, el Reino de Bélgica y Ecuador, las autoridades ecuatorianas tendrían que recurrir a la reciprocidad. ¿Qué significa esto? Se plantea una extradición ofreciendo reciprocidad, que quiere decir que el Ecuador actuaría similar en casos de un ciudadano belga en el Ecuador, ofrecería la reciprocidad de que pueda ser extraditado por las circunstancias que estamos hablando hacia Bélgica. Esto sí está vigente. Eso es una práctica, una práctica diplomática internacional. Una práctica diplomática, digamos. Se ofrece reciprocidad. Ahora, el Estado a que se le pide la reciprocidad siempre tiene la facultad de decir no aceptar la petición de reciprocidad. Eso en el caso por donde tendríamos que caminar. Llegado el momento, como digo, habrá que pedir a la Interpol la detención y el Ecuador formalizar una petición de extradición. Normalmente para pedir una extradición se requiere, es una práctica común, de que el proceso judicial, en este caso en el Ecuador, haya terminado, que se lo haya declarado, que exista sentencia firme de culpabilidad de la persona que se quiere extraditar. Por eso está muy bien dicho que en este momento estamos simplemente en una parte de investigación. Claro. Una parte de investigación, todavía no se llega a ese punto. Ahora bien, la otra parte de la nacionalidad. Es normal, en los países europeos no aplican el jus soli, es decir, el derecho de suelo del país, sino el jus sanguinis. Es decir, para tener la nacionalidad belga normalmente se requiere ser hijo de un belga. No se adquiere en Europa la nacionalidad por matrimonio, digamos así, que hay casos, hay países que otorgan la nacionalidad por la matrimonio. Doble nacionalidad. O la nacionalidad, si es que es única, claro. ¿No? Por matrimonio. Yo pienso que no está en esa situación en Bélgica, porque la norma general, habría que analizar exactamente la ley belga, pero la norma general en Europa es el jus sanguinis, es decir, que Correa no puede pedir la nacionalidad de una manera tan fácil como estamos pensando, para decir yo soy un ciudadano belga. Lo normal es que en cuanto a la extradición, los países nieguen la extradición a ciudadanos propios. Es decir, si se pide la extradición de un ciudadano belga, el país normalmente lo niega porque es su ciudadano. No. Entonces no creo que esté en esa posición, pero estamos adelantándonos muchísimo, y el propio Correa está adelantándose demasiado, porque estamos en un proceso de investigación. Bueno, es que él está desesperado. Yo creo que sí, porque yo creo que, dada la información que todos los ecuatorianos manejamos, hay elementos bastante contundentes para vincularlo dentro del proceso del señor Balta. Y de hecho, acusado de secuestro. De hecho, el haberle citado para indagar ya es un paso bastante importante, ¿no? Que si no se presenta, el siguiente paso, y en esto el doctor nos puede aclarar más, el siguiente paso es dictar la orden de prisión. Entonces ahí vendría el otro proceso a ver qué es lo que ocurre. Supongamos que Correa no se presente, y que Bélgica, porque el tema de asilo en los países europeos se maneja de una manera diferente a la que tenemos en América Latina. En América Latina tenemos convenios, ¿no? La Convención de Caracas sobre Derecho de Asilo es muy clara, pero eso no rige para Europa. Ahí se aplican de una manera, cada país aplica de una manera diferente. Supongamos que eso ocurra, podría pasar lo que le está pasando al señor Puigdemont, que es lo que se ha mencionado, que no ha sido calificado, autorizado, no ha sido autorizado su extradición, y él puede quedarse 20 años en Bélgica hasta que las acusaciones que tiene en España prescriban, ¿no? Es decir, no puede regresar a España, porque si regresa en España lo meten preso. ¿Y ese podría ser, doctor Saidán, el caso de el expresidente Correa? El mismo expresidente de la República ha anticipado que podría regresar en 7 años, ¿sí? Dependiendo de la prescripción de la acción y de la pena. El mismo expresidente. El mismo expresidente en Madrid, me parece, en esta conferencia que justamente escuchamos, había señalado eso, consciente de que mientras no prescriba el delito,
la pena más que nada, se podría se podría haber impedido de venir acá. Ahora, hay un asunto más, Gonzalo. Generalmente los pedidos de extradición suelen tener ciertas condiciones, ¿no? Deben tener cierto grado de ejecutoriedad las resoluciones judiciales. Este momento, insisto, es muy prematuro hablar de asilo. A mí me parece inapropiado que el expresidente de la República haya hablado de eso cuando estamos en una etapa investigativa, en donde se lo ha vinculado a una investigación. Sin embargo, yo creo que la situación va a cambiar en la etapa de juicio, claro, donde ya la reserva en teoría se levanta. Porque dicen que el asilo no aplica, pues en caso de delitos comunes. Político. Exactamente. Claro, tiene que estar... hay que especificar que lo que busca él es un asilo político. ¿Cómo está mi doctor? Bienvenido, es el señor abogado que defiende a Diego Chicaiza. Raúl, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado usted? Doctor, ¿cómo está? Le tuvieron ahí buen tiempo ahí en Teleamazonas, nuestro fraterno canal de televisión. Sí, ahí estuve hace unos minutos. A ver, vamos a hacerle escuchar algunas reflexiones de carácter legal, porque estamos nosotros, en cambio, tratando el tema del asilo político, y no sé si nos venía escuchando en el radio de su vehículo. El asilo político no aplica para delitos de derecho común. ¿En qué parte estamos en la explicación, doctor Saidán? Sí, yo mencionaba que el asilo tiene un doble carácter. Por un lado es un derecho reconocido a favor de los ciudadanos y por otro lado es una potestad reconocida para los estados. ¿Por qué es un derecho? Porque está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 14 específicamente, pero con ciertas condiciones. En el artículo 14 yo decía que hay dos numerales. En el primer numeral se exige acreditar persecución y en el numeral segundo se exige que la persecución no sea por un origen judicial, por un delito común. En este caso, el secuestro o el plagio, como queramos llamarlo, porque obviamente el momento en que sucedieron los hechos, en el 2012, estaba tipificado el plagio. Actualmente está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal el secuestro. Al margen de cómo lo tomemos al delito, es un delito común. Por lo tanto, él no puede ser beneficiario del asilo si es que no demuestra que la persecución es de carácter político. En este caso, no se trata de un delito común, conexo con un político, ni de un delito político. Se trata de un delito común. El secuestro no es más que un delito común. De tal manera que yo no veo que exista la motivación para concederle un asilo si es que se decide por presentarlo más adelante. Porque ahora, definitivamente, yo descartaría esa posibilidad. Pero no tenemos seguridad que el Estado belga contemple alguna condición de privilegio para un ciudadano que se casa con una ciudadana belga. Usted mencionaba, Gonzalo, algo, un extracto de la nota del Expreso. Y en esa nota se dice que Bélgica es uno de los países que más ha aprobado solicitudes de asilo. Y eso es cierto. De los 15 países en el mundo que más han aprobado solicitudes de especialmente asilo, en los temas de Siria. Exactamente, son 9 los países europeos. De los 15 en el mundo, son 9 europeos. Y dentro de los 9 europeos está Alemania, está Italia, está Francia, está Reino Unido y está Bélgica. ¿Para qué nos sirve esto? Porque Bélgica tiene una tradición de proteger a través de la institución del refugio, del asilo, a personas que acrediten persecución. No es lo mismo el refugio, en donde se debe acreditar un temor fundado de persecución, y que está regido por convenciones como la Convención de Ginebra del 51, el Protocolo de Nueva York del 67, que la institución del asilo, específicamente el asilo político. En este caso, el expresidente de la República quiere ser beneficiario de un asilo político en donde definitivamente no podrá acceder a esa protección internacional porque no va a poder demostrar que se trata de un delito político. ¿El asilo político le sirve por la presencia exigible del Estado ecuatoriano en territorio nacional? ¿Le favorece al ejercicio de defensa
valga la redundancia, de su defendido? ¿O usted piensa que estas cosas están en su estrategia de defensa al señor Chicaiza? Doctor, está más allá de estas consideraciones y estos pedidos del expresidente Correa. Le hago pensar en esa posibilidad. Bueno, Bienvenido. Yo creo que hay que ser pragmáticos, ¿no? Bastante pragmáticos en el asunto. Y la defensa que pueda desplegar o no el exmandatario en el caso que se le ha vinculado no influye en absolutamente nada en contra de mis defendidos. No influye. Es que no tiene influencia lo que él pueda decir o no. ¿Cuántos defendidos tiene usted? Raúl Chicaiza y Diana Falcón, los dos cooperadores. Los dos cooperadores. Sí, porque yo decidí hacer la cooperación eficaz una vez. Llega la información de ¿Usted les Colombia. pidió que configuren una alianza? No, mira. Raúl Chicaiza y Diana Falcón son las dos personas Sí, que viajaron. intervinieron, así por fue. supuesto. Ellos deciden contratar mis servicios. ¿Ya? Yo examino cuando regresa el expediente, porque el primero no era la estrategia acogerse a la cooperación eficaz. Yo llegué y me acogí al silencio con ellos. ¿Ya? Entonces llega el expediente de Colombia, aparecen las fotografías que ellos estuvieron allá, aparecen las fotografías con las personas que están sentenciadas allá. Me iban a hacer una identificación, yo iba caminando directo hacia una condena. Entonces tenemos que ver el aparataje procesal que nos ha brindado el legislador a partir del 10 de agosto del 2014 y existe la cooperación eficaz. Entonces le digo, a ver, si ponemos un poco de raciocinio en el asunto, identificamos que ellos era imposible que por cuenta de ellos y a decir vamos a traer a Fernando Balda es una cuestión ilógica. Tuvieron que irse a disposición de alguien. Entonces se les plantea en la mesa y le dice, ustedes van a delatar a las personas que les vio, llegamos a una colaboración eficaz. Y no es como quiere desdibujar el abogado del exmandatario diciendo que se puso un fiscal a dedo y se ha empezado a fraguar el proceso. Yo presenté la cooperación eficaz con el mismo Carlos Vaca Mancheno al segundo día de que estuvo con prisión preventiva Raúl Chicaiza. Entonces, no desdibujen el asunto. ¿Usted le movió el piso a Caupolicán, al doctor Caupolicán Ochoa? Él tenía otra previsión, por eso es que entra en molestia. No, él entra en molestia diciendo que se han reunido Raúl Chicaiza y el fiscal general del Estado a solas, y no es a solas, en primera estaban conmigo y también estaba Diana Falcón. ¿Y por qué? Porque están dentro de una cooperación eficaz que es de carácter reservado. Entonces dice, ¿por qué no me notifican? Porque es reservado. El carácter de secreto es que solo yo sé, el cooperador y el fiscal. Tienen que trazar una estrategia compartida. No hablemos de estrategia, ¿ya? Todo lo que sucede dentro de la cooperación eficaz para que tenga éxito. La cooperación eficaz tiene dos puntos específicos. Coincidente. Primero, saber atinado. qué en realidad pasó y llegar a las personas que participaron en el evento. Usted es el que sabe, doctor. Esas dos circunstancias tienen que ver dentro de la cooperación eficaz. Y entonces se identificó textualmente cómo pasó y que hoy nos ponen las personas que en efecto intervinieron en pero planificando ¿cuál era este la asunto? suposición que tenía el señor abogado que está defendiendo la causa del señor presidente de la República? Bueno, he escuchado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sería atrevido decir esto es lo que piensa Caupolicán Ochoa. ¿Por qué atrevido? Porque ya están confrontando realidades que debe conocer. Bueno, ellos están porque usted también lo ha dicho a los medios, ha dicho a los medios que los testimonios anticipados se fraguaron el día de ayer y es tan ilógico porque el testimonio anticipado primero tú haces un preacuerdo, ¿ya? El preacuerdo tiene que verificarse y lo que tú dices en el preacuerdo fue lo que se dijo en el día 3 de la instrucción fiscal que se levantó hace 3 meses cuando el fiscal general del Estado no era Paul Pérez Reina. Ya, entonces esto se hizo en la época del mismo Carlos Vaca Mancheno, que no se me dio paso alrededor de 1 mes y 5 días, y fue sorprendente, y sino que salió el juicio político en contra de Carlos Vaca Mancheno, día siguiente, sábado, porque eso pasó el viernes sábado, mandaron el proceso inhibiéndose al fiscal general, que en ese tiempo quien venía era Jim Rea. Entonces, no pueden elucubrar o dañar el expediente de esa forma. Decir que se ha planificado la cooperación eficaz no se notifica a los otros sujetos procesales. Usted que es nuestro asesor académico, en este caso, doctor Seidán, ¿qué le preguntaría al doctor Caupolicán Ochoa respecto de la instancia que estamos viviendo en el proceso frente a la eventualidad de un pedido de asilo político
que no aplica para delitos de derecho común. Se anticipa un periodista del diario El Expreso en hacer ese sustento, en configurar esa premisa, digamos. ¿Qué le preguntaría al doctor Caupolicán para ver si entablamos un pequeño diálogo también con el lugar de residencia del doctor Ochoa? Y aquí está, le informamos claramente, aquí se encuentra con nosotros el señor doctor Diego Chimbo, abogado de Raúl Chicaiza. Sí, doctor, bienvenido. ¿Alguna cosa que como premisa usted quiere establecer? De ninguna manera, estoy a sus órdenes. No sé cuál es la pregunta que debo contestar. ¿A usted qué le parece este pedido? ¿Tendría éxito de un potencial solicitud de asilo político al Estado que este momento lo acoge? Tal vez usted conozca, aprovechando una doble nacionalidad o simplemente algún derecho de privilegio que el Estado y la legislación belga establezca por la circunstancia de que Correa, el expresidente, es doctor Caupolicán Ochoa, esposo de una ciudadana belga de nacimiento. Tenga la bondad de explicarnos esto. Mire, yo quisiera abstenerse de realizar especulaciones de esta naturaleza, porque considero que es demasiado adelantado, demasiado aventurado. Yo no conozco en realidad de los trámites que eventualmente no está confirmado aquello. El señor expresidente esté realizando o pretenda realizar en ese estado para conseguir un asilo de la naturaleza que usted ha explicado. De tal manera que sería para mí demasiado aventurado, reitero, hacer conjeturas o suposiciones sobre la realidad. Yo pensaba, doctor, por sentido común, de periodista naturalmente y de ciudadano, que usted le recomendó buscar un asilo político para casos en donde las circunstancias cobren gravedad por algunos testimonios concurrentes que perjudican naturalmente al expresidente de la República. Perjudican suponiendo que esos elementos sean verificables de parte de las autoridades y especialmente del fiscal. ¿Qué me dice usted, doctor? Bueno, lamentablemente su Mi pregunta. Sí, lamentablemente su suposición en base a su peculiar sentido común es errada, pues yo no he planteado... El periodista actúa por sentido común, ¿no? Bueno, pero en este caso... El abogado tiene certezas. Para eso le pregunto, pues. Y por eso le digo, me parece que en este caso su apreciación originada en su particular sentido común es no errada. ha sido acertada, porque no le he propuesto una estrategia de esa naturaleza. Lo Ya. que yo le he propuesto, y es más, el señor economista Correa me ha encargado, es que contribuya para que en esta etapa de la instrucción fiscal aporte con todos los elementos que sean necesarios para que se establezca la verdad, la verdad procesal y la verdad histórica del acontecimiento que se está investigando. Y tenga usted la certeza que si realmente en ese proceso hay un culto a la verdad, sin perjuicios, sin subjetividades, sin violar el principio de imparcialidad, ese proceso tendrá que terminar ratificándose la inocencia del economista Correa. El señor doctor Diego Chimbo, aquí presente en el estudio de la cadena Democracia, seguramente como usted puede apreciarle como es apreciarle en la señal de la plataforma YouTube, que llega a todo el mundo, si es que ha tenido la bondad tal vez de hacernos un seguimiento. No ve nuestra plataforma entonces. No estoy enterado de aquello, sí. Ya, pero en todo caso yo estoy hablándole con certezas. El señor abogado que defiende al señor Raúl Chicaiza, que cambió de modelo de neutralizar un ataque para su defendido a un proceso de ataque de él, digamos, de radicalizar su acusación en contra del expresidente. ¿Eso le provocó a usted una indudable molestia? Le preguntemos, si usted me permite, al doctor Diego Chico,
Diego Chimbo, perdón, abogado defensor de Raúl Chicaiza, que nos explique cómo estudió con pragmatismo, nos ha anticipado, la forma como usted estaba defendiendo al expresidente Correa y lo que él tenía que hacer cuando fue objeto su defendido de algunas promesas o comprometimientos de ayuda universal de parte del expresidente Correa. Ayuda universal, quiero decir, una ayuda general en todos los aspectos. Dígnese ubicar la situación de su defendido para beneficio del público, señor doctor Chimbo. Le está escuchando el doctor Caupolicán. Nuevamente manifiesto que hay que ser pragmático y concreto y tampoco descontextualizar lo que pasa. ¿Ya? Cuando me refiero a que hay que ser pragmático es referirnos a la realidad histórica versus la realidad procesal. Y hay que crear una coherencia en ese asunto. Háganos notar las diferencias de las dos realidades. Verdad histórica es lo que pasó. ¿Ya? Verdad procesal, ¿Cuál es la verdad lo que histórica consta en de el lo que proceso. pasó? Ya. Lo que esta cooperación Le pregunto, ¿cuál eficaz es la ha verdad querido histórica? realizar y lo que ha realizado es darle coherencia a la verdad histórica con la realidad procesal para que sea unívoca y concordante. Ya, para que no se dibujen dos realidades, histórica y procesal, y sean diferentes. ¿Y Tiene que momento crearse que esa existen coherencia. dos realidades o una sola? Se ha vendido la realidad histórica y se la ha transformado en verdad procesal. ¿Y eso perjudica o beneficia a su defendido? Bueno, la cooperación eficaz es algo pragmatizado dentro de la norma procesal. Y obviamente me beneficia. Es evidente. Y no es solo el Ecuador que ahora dicen el delator va a vender a la madre para beneficiarse. La cooperación eficaz existe en casi todo el mundo. Es un beneficio para disminuir el reproche social. Es que yo contribuyo, delinquí, contribuyo para que se esclarezca todo, saber qué pasó, llegar a las personas que evidentemente participaron, y yo contribuyo con la sociedad dándole la verdad de lo que pasó. Y frente a eso, tengo un premio que es la reducción de la pena. Eso es la cooperación eficaz. En ese rol está usted. Por supuesto, a edad me estoy dirigiendo. Mi afán no es dañar a nadie, es beneficiar a mis defendidos a través de una circunstancia eminentemente legal. Es una estrategia, no le digo si acertada o equivocada. Voy a usar esta palabra. Es una estrategia del doctor Chimbo más o menos no tan acercada a realidades, es decir, que busca confundir los elementos fundamentales de su defensa al expresidente Correa. No tengo cómo más preguntarle. ¿En qué usted no está de acuerdo con el doctor Chimbo de sus últimos acertos y actuaciones eminentemente judiciales, doctor Caupolicán Ochoa? Mire, señor, le voy a decir esto con el mayor respeto y la mayor consideración. Yo no acostumbro debatir los problemas de carácter legal en los medios de comunicación colectiva, porque se tergiversan, porque se pervierten, porque no es la mejor forma de hacerlo. La naturaleza de los problemas judiciales y de los problemas legales, por su propia esencia, tienen que ser debatidos en los tribunales de justicia. Yo respeto con ultimar la estrategia defensiva que tiene el señor doctor Chimbo en relación con su defendido. Usted sabe que el derecho a la defensa es un principio y un derecho constitucional que no puede ser menoscabado por ninguna persona. Él sabrá cuál es la estrategia más adecuada para sacar adelante los intereses de su cliente, y está bien que lo haga. Pero pedirme que yo debata la estrategia del colega en un medio de comunicación colectiva me parece absolutamente desatinado e inoportuno. Le digo con el más absoluto respeto. Sí, le entiendo, doctor. Yo estoy cumpliendo con mi obligación porque los periodistas creemos que estas controversias pertenecen a las sociedades, a la gente. La gente es finalmente la que juzga actitudes. No, perdón, está usted completamente equivocado, señor. Los que juzgan son los jueces, y esa es justamente la gran perversión y la tergiversación de esto, de creer que hay que someterle a la vindicta pública un asunto legal, en donde se conspira contra la presunción de inocencia.
se atropellan los derechos, se viola el derecho a la intimidad, a la privacidad, y se viola también la imparcialidad de los jueces, porque se busca que con la presión social, con las subjetividades y los prejuicios que se crean en la población y a los cuales contribuyen a crear los medios de comunicación colectiva como el suyo, con esta opinión pública se presione a los jueces, se viole su imparcialidad y su autonomía y se escape la justicia por esta situación tan extrema. Es que la justicia no es de propiedad de los involucrados. La justicia establece la gente, establecen las leyes, establecen sus movimientos estratégicos, sus hipótesis o sus evidencias. Que usted, señor doctor Caupolicán, ofrezca esa explicación a la gente, ahí gana el favor social, que es lo principal en una causa de esta naturaleza. La justicia, señor, no la administran los periodistas y peor los periodistas. Claro, yo no estoy administrando. En tal caso, usted estaría más administrando con sus peticiones. Muchas gracias. Bueno, doctor Caupolicán, es complicado conversar con él. ¿A usted le ha correspondido en los últimos días? ¿Le ha buscado para tal vez ponerse de acuerdo, doctor Chimbo, en alguna circunstancia que aluda al pragmatismo como usted le gusta proceder? No le estoy preguntando. He tenido la oportunidad de conversar con el señor Caupolicán Ochoa por un caso en el que controvertimos defensa hace 3 años y al día de ayer que lo vi... Defensa. No, estuvimos en un caso específico en donde pretendía dar asesoría y lo vi ayer. Y lo vi ayer, con el mayor de los respetos, pero ayer fue cuando lo vi. Es un gran abogado, no obstante, al igual que usted. Bueno, no sería yo quien califica esas circunstancias, sino los demás. Así es. Yo soy partidario de que sea la gente la que nos juzgue a todos, no en nuestro rol. Bueno, yo también soy un enemigo de que se mediatice un asunto. Yo soy enemigo de esa circunstancia. Porque esto sí influye en lo que los jueces finalmente terminan decidiendo. Y bueno, tengo que acotar eso. ¿Qué temores tiene, por ejemplo, en el caso que nos ocupa? Temores si se mediatiza. Bueno, es que se tergiversa información. Por ejemplo, hubiese visto anteayer en la tarde un espectáculo que armaron en redes sociales diciendo que clandestinamente sacaron a Chicaiza de la cárcel y lo pusieron en reunión privada con el fiscal general del estado. Que tú escuchas eso y dice, oye, mira lo que están haciendo. Se dan cuenta de lo que están haciendo, pero ¿por qué descontextualizan? Entonces, nos lo llamó el fiscal general con oficio, dice expediente reservado. Expediente reservado es cooperación eficaz y la cooperación eficaz es secreta. Se develó ayer con el testimonio de mi defendido. ¿Qué enseñan ustedes en academia, doctor Zaidan, respecto de esto? Para evitar que la sociedad intervenga con criterios maliciosos, desatinados o injustos, o que busquen distorsionar en favor de una de las partes los testimonios que va recogiendo el proceso, o sea, la verdad, que lo que en cambio los periodistas buscamos a toda costa, establecer la verdad. Yo creo que ese rol de los medios de comunicación de estar vigilantes respecto al desarrollo de los procesos... ¿Es un error? Es saludable, pero con ciertos límites. Yo creo que el ejercicio periodístico, por ejemplo, no puede anticipar condenas, los actores políticos tampoco pueden anticipar condenas. Por eso me llama la atención justamente lo que decía el abogado del expresidente de la República, que acostumbraba a condenar anticipadamente a sus enemigos políticos los días sábados. Me llama la atención que un actor político que era muy ligero en sus apreciaciones sobre procesos judiciales, que prácticamente daba órdenes a los jueces, a los fiscales. Incidía muchísimo en el curso de los procesos judiciales. O proponía testimonios alejados de la verdad. O tenía correspondencia con el expresidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que sí hay que asegurar condiciones mínimas de los procesos judiciales, como el principio de independencia externa. El principio de independencia externa se vulnera no solamente por la injerencia de otras funciones del Estado.
por ejemplo, la función ejecutiva o la función legislativa, sino porque los medios de comunicación, organizaciones sociales, pueden de algún modo interferir en una decisión que debe adoptarse en base a los méritos del proceso y a las pruebas aportadas en el proceso. Lo que decía justamente el doctor Chimbo, que la verdad procesal se alcanza con los medios probatorios aportados por las partes, valorados por los jueces. Entonces yo creo que hay que alcanzar a esa finalidad del proceso, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa que tiene el expresidente de la República, porque él tiene todo el derecho de aportar pruebas de descargo, tiene todo el derecho de argumentar o alegar como corresponde, siempre y cuando también no se incumpla con estas condiciones mínimas de independencia externa por parte de los simpatizantes correístas, porque ha hecho bien el abogado Chimbo en cuestionar lo que se ha hecho ayer en redes sociales. Claro. Se ha cuestionado una reunión, se le ha calificado como una reunión clandestina, una diligencia de carácter procesal que se ha hecho con dos cooperadores eficaces recabando sus testimonios anticipados. Justamente, ¿sabe para qué, Gonzalo? Justamente para preservar ese medio de prueba tan importante como es el testimonial. Hay la posibilidad de que pase algo, de que les pase algo a los testigos. Esos son testigos protegidos por la Fiscalía. Pero ya dejan establecidos sus verdades. Exactamente. Entonces, esa es la razón de ser del testimonio anticipado, que es una figura que está contemplada en el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal. No fue una reunión privada, como pretenden hacer creer a la ciudadanía ciertos simpatizantes correístas que están victimizando al expresidente de la República. Se trata simplemente de un procedimiento de carácter probatorio para resguardar ese medio tan importante como es el testimonial. De hecho, luego de esta etapa de instrucción, yo no soy penalista, soy constitucionalista y experto en derechos humanos, pero no me dejará mentir el abogado Chimbo, en el sentido que después de la etapa de instrucción, inclusive se podrán revelar ciertos medios probatorios. En la etapa de instrucción, ciertamente hay un resguardo en razón del carácter reservado de la etapa procesal, pero luego ya se podrá inclusive revelar a la ciudadanía cuáles son los medios probatorios con los que se cuenta en el proceso para que exista claridad de la responsabilidad o inocencia del expresidente de la República. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que hay una grabación en donde se escucharía inclusive la voz del defendido del abogado Ochoa. Habrá que confirmar si es que efectivamente existe esa grabación y si es que la voz, después del peritaje respectivo, pertenece al expresidente de la República. Si es que eso se conoce por parte de la ciudadanía más adelante, pues yo creo que habrá más claridad para que la ciudadanía se pueda formar un criterio que no puede de todas maneras incidir en el curso del proceso judicial. Yo creo que en este momento no es apropiado que se filtren esos audios, si es que existen. No es apropiado que nosotros hagamos... ¿Por qué no es adecuado? Presión, más que nada porque hay que respetar la independencia externa. La independencia externa, ¿qué es lo que implica? Que los jueces puedan, los fiscales, los jueces puedan actuar con absoluta libertad en base a los méritos. Sin ningún tipo de presión. Sin presión alguna, sin interferencia alguna. Ya, pero por ejemplo, a través de un video llamada desde España, el exdirector de inteligencia, que en este momento está siempre aludido, el señor Pablo Romero, asegura desconocer el uso que le daban a los fondos que destinaba a las unidades de inteligencia Senaín, o posiblemente un cajero especial eventualmente de la presidencia de la República. No se sabe, no se ha logrado establecer quién entregaba esos dineros, porque él niega. Él dice, no sé. ¿Y en qué se gastaban? No sé, no tengo conocimiento. El audio donde aparece su voz mientras habla del tema del secuestro con un policía no descarta esa posibilidad, pero dice que también puede haber sido un audio manipulado, o sea, editado, quiere decir seguramente, un audio editado, cortado en partes, adecuado determinado contenido
a una causa ajena a la verdad. Y ahí sí nosotros los periodistas tenemos que consolidar una verdad. Claro. Veamos o escuchemos más bien esta nota. Pablo Romero desde España se defiende. Esto ya ha escuchado el doctor Chimbo en toda la mañana prácticamente, o desde ayer. Veamos si es el mismo. Lo que usted acaba de decir. Pablo Romero, ex titular de la SENAÍN, resalta que por los cheques girados por $21.000 a nombre del policía Chicaiza, quien encabezó el operativo, no va a responder, pues no están firmados por él, sino por la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Algo que ya han dejado claro las autoridades. Otra es la historia cuando se le pregunta por el anexo 2, donde sí aparece su firma y los $43.300 destinados a la operación secuestro. Así se justifica. El subsistema no pide específicamente para operaciones de inteligencia, vamos a secuestrar a fulano de tal, entonces necesitamos X recursos. Usted firma un anexo que se llama secuestro y no pregunta a quién van a secuestrar. Eso también suena raro. Mientras, por otro lado, en una entrevista concedida este martes, asegura que sí podría ser su voz la que aparece en un audio entregado por el policía Chicaiza, donde hablan de las consecuencias del secuestro. Es posible que haya grabado, grabó 10 minutos y distorsionó, yo no lo sé. O sea, en la entrevista que dio esta mañana, dice que aún no ha escuchado dicho audio. Yo no he escuchado el audio, esperemos el informe del perito para saber en qué fecha es. Antes había dicho incluso que tranquilizó al ex policía de inteligencia hoy detenido. Él tenía una preocupación por su vida, porque decía que no lo apoyaba, que lo habían dejado solo, y yo recuerdo que siempre le decía las mismas palabras. Usted vaya a la institución que le ordenó, al jefe que le ordenó eso, y dígale que lo respalden. Dígale que lo apoyen. ¿Quién pudo haber ordenado entonces esta operación? ¿Quiénes son los superiores de los agentes de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional? Dígame usted. El director de inteligencia de la Policía Nacional. Superior a él, el ministro del Interior. Insistió en que la Fiscalía no quiere apuntar hacia allá su investigación. Y aseguró también que le han propuesto acogerse a la cooperación eficaz, pero no aceptará. Significaría aceptar una culpabilidad, inventar una historia, imagínense yo. La parte del audio que negó en ambas entrevistas fue cuando alguien menciona que la operación tiene la bendición de la Presidencia de la República y una supuesta llamada, en ese instante, al expresidente Correa. Y finalmente aseguró que por ahora no vendrá al país, que salió de Ecuador hace un año por complicaciones económicas. Estará esperando la decisión de las autoridades españolas mientras llega la extradición. A la extradición tengo que ir, obviamente. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, Dayana no alcanza a recoger o a recabar más de lo que nos hace escuchar, que me parece una edición casi completa. Pero yo le pregunto, doctor Chimbo, el señor Pablo Romero, el señor exdirector de inteligencia, ¿a esta hora del partido está diciendo la verdad con respecto a su defendido? Bueno, yo creo que cada quien tiene su verdad. Está en su derecho de decir yo no fui. Pero explico. Procesalmente no está hablando en una entrevista y eso no es un medio de defensa, pero tiene la libertad de hacerlo, tiene la libertad de negar, pero lo que yo voy... no puede aprovecharse de estos acertos dichos en no es una diligencia importante procesal, cadena. no es una diligencia, no es una diligencia procesal. Ya no es una diligencia procesal, no puede ser valorada por un fiscal. Este es un show lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, aclarando para que la ciudadanía conozca que es en efecto lo que está pasando sin tergiversar. Pero que esto le sirva al fiscal para decidir, imposible. Imposible. No, yo le estoy preguntando. No, por supuesto, no, pero totalmente imposible. Que él tiene su derecho a decir, yo no fui, pero yo solo pido y sugiero, analicemos con lógica lo que está pasando. Bien. En primera, mi defendido prestaba sus servicios para la Secretaría Nacional de Inteligencia, no para la Dirección General de Inteligencia, ¿ya? Para la Secretaría, que es una cuestión totalmente diferente. ¿Quién mandaba en la Secretaría? Otra cuestión que se ha tergiversado mucho. ¿Quién mandaba? ¿Quién disponía? ¿Quién estaba más directamente vinculado a la El Secretario Nacional de Inteligencia, pues, es evidente. Es evidente. El caballero que está... Por supuesto, le acabamos de escuchar, pero es él, entonces... Por eso su defendido se quejaba angustiosamente ante él. ¿Para qué lo graba? ¿Y por qué él dice se quejaba? Porque en efecto, él dice, yo me he quejado y he suplicado
todos estos años para que solucionen mi problema. Y debo agradecer en su testimonio. Claro. Y debo agradecer. ¿Cómo tenía o cómo aspiraba que se arregle su problema? Que le solucionen políticamente. Era el ideal que él tenía. Pero sí, a cada rato le decían, el mismo presidente decía que le digan que cuente con todo el apoyo. ¿Cómo además establece usted esa instrucción del presidente? Dentro del mecanismo procesal, porque yo soy abogado y solo de eso puedo hablar. Claro. Ya, dentro del mecanismo procesal existen formas de valorar la prueba, ¿no? Pruebas directas, pruebas indirectas. Ahora ya hablamos solo de indicios, ¿no? Entonces analicemos indiciariamente lo que sucede y la coherencia de lo que ayer en el testimonio anticipado se plasmó. Analicemos lo que ayer pasó, en efecto. No me pasó nada mientras duró todo el correísmo. Entonces, ¿miente o dice la verdad? ¿Por qué cuando se termina esta etapa lo procesan? Porque lo dejaron de proteger. Entonces, ¿tiene coherencia o no tiene coherencia? Porque el sentido común impera al valorar el indicio. Entonces no pueden decir que esto es un montaje y que le están persiguiendo. Yo no me presto para juegos políticos. ¿Ya? Me presentaron un caso y me contratan para establecer ese caso. Y si aprieto y sale PUS, pues salió PUS. Y eso es lo que pasó. Porque al principio mi estrategia de defensa, digo, no, la fiscalía no tiene nada, solo es lo que dice el señor Balda, cójanse el silencio, aquí no pasa nada. Pero viene lo de Colombia, cambia mi idea, dice, si ustedes no colaboran, los van a condenar. Entonces, ¿qué pruebas tienen? ¿Qué evidencias tienen? Solo que se portaron inteligentes y al ver que nadie le estaba ayudando, comenzaron a grabar a todo el mundo. Son agentes de inteligencia. Comenzaron a recopilar pruebas durante todos estos años. En beneficio, naturalmente, de ellos mismos, porque sabían que esto viene. Y ellos siempre reflejan su caso, dicen, es que mira, después de cuántos años se abrió el caso Fibeca. Yo no quiero que me pase eso. Y comienzan a recopilar pruebas. Una estrategia bastante inteligente de ellos. Pero a la defensiva, no obstante, como es obvio. A ver, mis invitados en el estudio. La experiencia de tener actores fuera del país en condiciones en que no puedan conectarse inmediatamente, como lo que ocurre entre Chicaiza, para replicar, digamos, alguna falsedad, o entre el defensor del expresidente Correa, o entre Pablo Romero, que fue el que le convenció supuestamente a Chicaiza. Eso no está probado, y aquí está su defensor. En esos casos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué experiencias recuerdan o han tenido o se le viene a la memoria? ¿Y cuál es la concurrencia que hacen las autoridades diplomáticas para el efecto? O algo que quiera decirnos, Fernández de Córdoba. Bueno, en realidad lo que usted plantea es parte de las atribuciones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en el siguiente sentido. Cuando hay una autoridad judicial ecuatoriana que necesita que se realice una diligencia en el exterior, es el medio de trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores para tramitar los exhortos adecuados para pedir la colaboración de autoridades judiciales de otros países y obviamente ahí vuelve en los casos que se necesita, cuando no hay un convenio establecido, viene el ofrecimiento de reciprocidad. Es importante la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores porque podría simplemente boicotearse estos trámites, no hacer con la diligencia que se deben tener y obviamente eso causa un perjuicio a todo el proceso. No creo que en este caso se haya utilizado todavía, estamos en un proceso inicial que se haya pedido precisamente la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, en el caso... Ustedes, el papel que cumplen es defender la institucionalidad jurídica de nuestro país en relación a las exigencias o estratagemas, en sentido hasta peyorativo, que puedan tener abogados de uno u otro lado. Bueno, no. Háganos entender aquello. Tal como lo plantean. ¿Cómo les forman a ustedes en la diplomacia? ¿Cómo nos formaban?
Ahora ya no hay academia diplomática y no se ha oído ni se ha escuchado que lo vayan a restablecer, ya, ¿no? Pero de lo que obviamente en este caso, pues la actuación de la diplomacia es una actuación a petición, naturalmente, de las autoridades respectivas judiciales, y que no tiene más que cumplirlas y cumplirlas diligentemente. Ese es el tema. Porque obviamente este es un proceso judicial que no está en manos del ministerio, sí, pero hay trámites que puede intervenir el ministerio. En el caso de una extradición, precisamente, por ejemplo, el ministerio es el que tiene que tramitar frente a las autoridades de otro país, generalmente el pedir la extradición de determinada persona. Pero ¿qué es lo que hace? Él transmite lo que le pide y lo que le proporcionan las autoridades respectivas, judiciales respectivas del Ecuador. Es importante, digo, porque un proceso se puede boicotear, sí, de muchas maneras. El no cumplir una diligencia, no enviar un exhorto para que se cumpla una diligencia, pues puede dilatar un proceso, puede demorar un proceso y puede obviamente perjudicar a la justicia, ¿no? La última parte con los puntos de vista que hago ingresar a un respetable penalista, Stalin Raza, una opinión global de lo que estamos aquí aludiendo. Luego, naturalmente, el doctor Diego Chimbo, que nos honra con su compañía. Y finalmente, Salim Saidán, o como se vayan dando las cosas. Voy con usted, respetable Stalin. Muy buenos días. ¿Qué nos quiere decir en términos generales de lo que usted ha escuchado en nuestra jornada aparentemente de orientación o de búsqueda de la verdad? Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los colegas del panel y a su audiencia. Mire, yo en realidad quiero aportar dos temas puntuales desde el punto de vista conceptual y que tienen que ver con esto de la participación o no de los medios de comunicación y de la sociedad, de la opinión pública en los procesos penales. Cada vez más en las sociedades civilizadas se va avanzando hacia una desmonopolización del conflicto penal. Es decir, cuanto más participativa sea la sociedad en los problemas que le atañen, que son relevantes, que son de connotación nacional, como este caso, es mejor porque se abren los canales de la democracia participativa, de la democracia deliberativa, del amplio debate informado. Otra cosa es que hay que informar objetivamente, otra cosa es que los datos tienen que ser reales. Es más, en sociedades mucho más avanzadas funcionan incluso los juicios por jurados, que es la mejor forma en la que la sociedad y sus valores participan en el debate penal. Y esto no debe ser satanizado. Ojalá algún día lleguemos a eso. Otra cosa es que tenemos que tener una sociedad lo suficientemente informada y con una opinión pública lo suficientemente bien formada para no cometer excesos. Pero la ciudadanía tiene que debatir estos grandes temas. Lo primero. Lo segundo, tampoco se puede satanizar el tema de la reunión que haya mantenido el fiscal general con el señor Chicaiza, no solo por el tema de la cooperación eficaz, que es reservada, como lo han dicho los miembros del panel, sino además porque es una obligación elemental. Aunque el caso no fuese reservado, aunque la cooperación no fuese eficaz ni fuese reservada, el fiscal está en la obligación de preparar y de reunirse con sus testigos para preparar el testimonio. Una técnica básica, la técnica número 01 de la litigación oral, es que quien lleva un testigo tiene que tener preparado a su testigo. No para que mienta, no para que falsee la verdad, pero sí para que sepa de qué va el interrogatorio. Pues lo que tenemos es que fiscales van a las audiencias sin siquiera hablar con los testigos, sin siquiera preparar a los testigos, y resulta que empiezan a improvisar, a titubear y a dar palos de ciegos, a salir de pesca, se llama en la técnica de litigación oral, ya en el desarrollo de los testimonios. Y esto es antitécnico. O sea, lo que ha hecho el fiscal es lo correcto y nadie tiene por qué sorprenderse. Gracias, doctor Stalin, por esa contribución tan importante. Doctor Diego Chimbo, lo que quiera decirnos, estamos terminando el programa. Bueno, el doctor Stalin Raza, de Independiente, fue mi profesor en una especialidad, lo respeto muchísimo, comparto enteramente el criterio de él y en efecto, dentro de lo que a mí me gusta hacer es la litigación oral, es lo que yo hago. Y es cierto, pues la preparación del testigo es irresponsable no preparar un testigo. Porque imagínate, tú haces una pregunta y el testigo no sabe qué va a responder. Eso es una técnica básica de litigación. Pero la consecuencia, o sea, a lo que yo quiero ir, al trasfondo del asunto,
la notificación que se dio al Hablemos Ministerio de Justicia. La difusión argumental de los actores. Si no fuera por los medios de comunicación, ¿cómo debería suponer, administrar verdades o mentiras que también gestan los abogados por obvios intereses? Nosotros más bien buscamos establecer una verdad, no una coincidencia, hasta donde podamos nosotros argumentar y hacer advertir o notar a la gente de que hay una contradicción, de que existe un cambio de argumentos, de verdades o verdades a medias. En fin, para eso se hizo la prensa. Ahí no compondría usted su primera impresión sobre los medios de comunicación, de los cuales usted se ha declarado un adversario pragmático, ¿no? En la tarea de litis jurídica, porque usted no requiere de nosotros. Mira, yo le he visto, ¿no? Y tengo que traer un tema al que me robo 50 segundos, no me robo más. Yo defiendo un caso bastante polémico, porque es polémico, el caso Romo, en donde yo estoy totalmente convencido que tengo 5 inocentes en la cárcel. Y que la policía forjó una historia. Y tú a la persona que le preguntas, ¿tú defiendes a los asesinos de David Romo? Porque se mediatizó el asunto. Y ahí mi criterio. ¿Y esto a usted le convierte en un genérico? No, mira, lo que dice Stalin, desmonopolizar el sistema penal es bueno. Los sistemas jurídicos también están bien, pero los sistemas de jurados. Pero recuerda que los jurados son aislados. Empieza el juicio y se les aísla. Y no pueden conocer lo que está pasando y lo que dicen los medios de comunicación. El universo de distorsiones y de mentiras, hasta históricas, en la historia procesal universal, si no hubiera sido por los medios de comunicación, ¿qué habría ocurrido? Estaríamos nosotros leyendo historias totalmente alejadas de la verdad, leyendo historias. Si llegamos a una casos, conclusión de esto, claro, pues yo creo que estos paneles, para informar, debería de lo que procesalmente está ocurriendo. De lo que procesalmente está ocurriendo, es decir, de lo que ya participó y brindarle la explicación a quien no es jurista para que entienda lo que pasa. Pero generar aquí conclusiones, me parece arbitrario. No son conclusiones, pero sí expectativas. Sí analizar ya contenidos. El análisis del contenido, pues, puede debatirse para que la ciudadanía entienda. Pero, por ejemplo, yo analizo mi contenido desde mi perspectiva y si el contenido nos parece X que defiende a otra los persona. ciudadanos y a sus informantes nos parece, nos ponemos del lado de la gente, que es nuestro oficio, nos parece que tiene alguna argucia muy significativa que ha virado la orientación de la investigación. Uno tiene que quedarse callado porque solamente es prensa. No callado. Somos relatores limitados, digamos, de realidades. No, la libertad de prensa se consolida precisamente en el acceso de la información a todos los ángulos donde se generan realidades nuevas y se recuerdan hechos ya consumados para bien o para mal. Entonces usted aglutina todos esos elementos y cuaja una crónica de interpretación inclusive. Ahora hay el periodismo de interpretación, que es una gran conquista de nuestra profesión, así como la de ustedes. ¿A cuántas cosas o con cuántas cosas usted no estaría de acuerdo en su acción de defensa o en su acción a veces de ataque? Ustedes atacan y defienden. Esa es la profesión de ustedes. Mira, yo creo que mi conclusión deriva de una circunstancia bastante elemental. En todo el gobierno anterior se quiso vender resultados positivos. Entonces, lo que decía la mayoría tenía que atacar el juez porque si no se iba. ¿Y no qué hacía eso? No se respetaba la independencia externa. El juez temía fallar en contra de la opinión pública. ¿Ya? También eso ha existido. Por supuesto. Entonces, cuando yo digo que soy enemigo, es porque
yo me formé, crecí y ejercí mi profesión en ese ámbito, porque es el que conozco. Okay. En brevísimos instantes, el doctor Ramiro Román, el periodista Fernando Villavicencio, uniendo cabos en el caso Gabela. Pero nos falta su opinión, señor doctor Sarin Saidán. Considero que es importante, Gonzalo, dejar trabajar a los fiscales, a los jueces, sobre todo recabando, valorando los medios probatorios que ingresan o se introducen al proceso. Sin embargo, creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de estar vigilante de las actuaciones, estar debidamente informada. Yo creo que los medios de comunicación ahí cumplen un rol fundamental. Por algo se dice que la libertad de expresión es piedra angular de toda sociedad democrática, porque tiene que circular este tipo de información de interés público. Tiene que circular. Y los medios de comunicación son los intermediarios entre las autoridades y los ciudadanos. Por lo tanto, hay que proteger la dimensión social de la libertad de expresión entregando información a la ciudadanía. Pero tiene que haber límites. Veraz, verificada. Contrastada. Exactamente, bajo las condiciones que están en la Constitución. Claro. Pero hay un tema ahí central, Gonzalo. También tiene que participar la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo puede vigilar el debido proceso, justamente para que no exista contaminación, vicios en el proceso. Tiene que estar vigilante el Defensor del Pueblo. Por eso es que es tan importante que sea una autoridad independiente, imparcial, que no tenga ningún tipo de relación con las otras funciones del Estado. Y por otro lado también, Gonzalo, es muy importante que se ponga especial atención a la prueba. Las pruebas actuadas con violación a la Constitución y la ley carecen de eficacia probatoria, dice la Constitución. Es decir, hay que cuidar muchísimo las etapas del íter probatorio, como lo llamamos los abogados. Es decir, para que se introduzca un medio probatorio al proceso, hay que cumplir con ciertos protocolos. Para que se pueda adjuntar, valorar, practicar, producir la prueba o reproducir la prueba, se necesitan de cumplir con ciertos procedimientos. Hay que tener muchísimo cuidado de que no se vicie este proceso, de que se respete el derecho a la defensa del expresidente de la República, porque si no vamos a terminar en una victimización política de parte del expresidente de la República. Histórica, con un boleto de retorno al poder político. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque le hacemos flaco favor en este caso, si es que nosotros no cumplimos con los debidos procedimientos. Claro. Y si es que la prensa... Reconstruimos en un victimita, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho cuidado de eso. Pero en todo caso, creo que el proceso se ha manejado muy bien hasta el momento. El fiscal ha tenido una actuación apegada a derechos. Por el respeto que les tengo a los tres y a la amable ciudadanía que nos escucha. En los 40 años que llevo de periodista de radio y de televisión, en audiovisuales y en otros compromisos que he logrado obtener en mi profesión o protagonizar en mi profesión, siempre recordaré que las autoridades de control, que los fiscales, que los procuradores, que los contralores generales del Estado siempre estuvieron de acuerdo con la causa del gobernante de turno. Esto no me falla. Ha sido reiteradamente una circunstancia que yo he podido observar y hemos tenido que luchar contra todo el entorno de adherentes a las autoridades, a los fiscales, a los jueces, a los presidentes de las Supremas, a los colectivos judiciales, a todas las autoridades en este sentido y administrativas, no se diga. Entonces, sin la prensa, la verdad habría sido mínima, la que este momento domina, para bien o para mal, el espíritu de transmisión de unos a otros, de episodios que naturalmente también gozaron de pecados terribles, de injusticias, de inequidades, de tratamientos con dedicatoria, si cabe el término, producto de pasiones. De todo ha habido en la viña del Señor. Muy buenos días y muchas gracias. Estaré molestándoles.